con un percance técnico, mi celular se cayó, así que ahora a ver si vuelvo a encontrar a mis amigas para que se reúnan. Ahí está Silvia, la veo. ¿Viste cómo es esto, Silvia? Se voló mi celular por el aire y se cortó la transmisión, porque quise enfocar un poquito mejor. ¿Me escuchás bien, Silvia? ¿Se escucha bien? ¿Me podés contestar por aquí? Y no estoy viendo ahora a Elena que se una. Ahí está Pao, muy bien, ahí volvieron. Perdón. Bueno, ahí les mandé a las dos para que se unan. Acá estamos, ahí va. Voló el celular, se cayó. De tanta felicidad, de tanta energía que hay acá, Miri. Sí, tanta alegría. Se desprendió de donde estaba puesto, del sostén, y voló. Pero bueno, como decía, a ver si le llegó la invitación a Elena, porque yo la invité, pero no la estoy viendo que se una. Eh, Mientras la esperamos, Muy a ver. bien, muy bien. A ver, la voy a mandar de vuelta por las dudas. No, ya me figura que ya le mandé la invitación. Ahí va, Así ahí que, se va a ir conectando. Bueno, mientras tanto, como decías vos, ¿no? Primero agradecerte que hayas abierto este espacio, ¿no? Hay ciertas restricciones que nos pone Instagram a los que no tenemos más de 1000 seguidores, así que lo bueno es que entre colegas siempre vamos compartiendo y la idea es facilitar un poco estos espacios donde compartimos conciencia, donde compartimos cómo le va cambiando la vida a todos los que entramos dentro de la bioexistencia consciente. Y este espacio, ¿no? También agradecer a Analía y a Seba, colegas que sostienen Autonautas desde hace bastante tiempo, así que estoy súper, súper contenta de estar acá compartiendo con dos colegas tan enormes. Que si bien la idea un poco de todo esto es invitar a un consultante para que nos pueda ir contando su experiencia, también Ele, que va a ser la consultante en este caso, es consultora, así que estamos en presencia de una colega, como decía recién. que me mandó una solicitud. Ahí le voy a responder porque yo la había invitado. Vamos, Ele, vamos, Ele. Ahí Ahí va. está. Muy bien, muy bien. Bienvenida nuevamente. Bien, aquí el Triángulo de las Bermudas estamos. Es maravilloso. Qué bueno, chicas. Pero aquí estamos, nada, no nos va a frenar nada aquí ocupar el lugar y el espacio. Obvio, por supuesto. Que me ocurra. Sí, 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 sí. Qué bueno verte, Miriam. Hace tiempo que cuando nos tomamos ese cafecito, ¿verdad? Qué bueno. Que nos debíamos un cafecito, ¿viste? Mirá, nos Es reunió verdad. Ahí está. autonautas. Mira, te dio un cafecito y nos invita a la casa ahora, ¿no? Para Ahí compartir está, con el ahí mate de está, por medio. Le ha ahí llevado un está. cafecito, Yo con este, agua, chicas, a pesar de haber vivido 20 años en Buenos Aires, el mate no. Yo el mate no me terminó de enganchar a mí para nada, pero sí otras muchas cosas, ¿no? De Buenos Aires, obviamente, después de 20 años me siento como muy triangulada siempre entre el País Vasco, Cataluña, que estoy ahora, y Argentina, ¿no? Buenos Aires. Así que Qué lindo. como un abuelo que fue también para allá, ¿no? Así que muy interesante esa historia, me gusta mucho. Buenos Aires, y así me vamos siento muy. por el mundo, él, Ahí estás. el que se vino y Ujú. extrañó, no pudo volver, después la descendencia viene, quiere estar acá, después va para el otro lado, porque el que sigue no pudo ir para allá, por suerte, Ujú. por creadoras que somos, ahora nosotros podemos ir y venir y andar por el mundo, porque lo creamos. Claro, Totalmente.
Entonces vos podés venir, estar en Buenos Aires, visitarnos, estar un tiempo como la otra vez y después volverte y bueno, los de acá ir para allá, hacer esos encuentros hermosos como hicieron ese encuentro de mar la otra ¡Guau! vez. Qué hermoso, qué hermoso. Maravilloso, Bueno, maravilloso, maravilloso. Fue una muy buena creación, obviamente, para mí. Fue perfecta. Fue perfecta. Además, yo que tengo todo trabado, ¿viste? Eh, a ese nivel y ese encuentro fue tan fluido. Yo hablo desde mí, ¿no? Pero yo lo sentí tan claramente ese encuentro que no podía, es que eso que te digo, hubo trabajo, pero todo fluido, no costó más que el tema de organizarlo, ¿no? Pero todo eran contestaciones rápidas, coachar a la gente, un equipazo, toda la gente que estuvimos. Qué lindo. Bueno, para mí fue un punto ahí de inflexión también, ¿no? Para, sí, sí, fue un palazo, como dice Pablo, que dice que siempre ese encuentro fue para él un palazo, bueno, para mí también fue mucha caída y fue como un antes y un después también ahí, en mi historia. Yo llevaba sí, fue una gestación rapidísima porque en 7 meses eh, con ese encuentro, porque vos en octubre cuando estuvimos en Costa Esmeralda dijiste, total, yo esto lo quiero allá. total. Qué creadora. Por eso saltó el celular eh, por Buenos Aires recién, ¿no? Tanta Sí, energía ahí. por esa energía. Sí, sí, porque además yo estuve en el encuentro de Costa Esmeralda 2 años, en el 24 y en el 25, y que ahí la conocí a Miriam, porque somos de las jóvenes mayores nosotras, Miri. Y ahora con la hiperlongevidad vamos a estar estupendas, Miriam. Tenemos Obvio. pero ni te cuento. Y cuando estuve ahí, me despedí en un momento de Costa Esmeralda, yo sentí, esto lo quiero en España. ¿Viste? Sale desde un sentir, ¿eh? Yo Es siempre tuve claro, una certeza, ¿no? sí, 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 sí. Y luego siempre lo digo, me vengo a vivir aquí a Cambrils, tengo una gran anfitriona, Miriam Escofet, que me enseñó varios sitios y fuimos a un lugar y cuando bajamos a tomar un café, no me lo digáis, le dije Costa Esmeralda. Y la calle que estaba al lado se llamaba Esmeralda. Qué hermoso, Así que hermoso. ahí empezó, ahí empezó el De la periplo. existencia. Claro, ahí empezó la historia, ¿no? Y yo estoy aquí en Cambridge y han abierto un hotel que se llama Esmeralda. Qué hermoso. Así que Maravilloso. Así que son esas confirmaciones maravillosas y la verdad que sí que fuimos 22 personas con Lucre y Pablo y la verdad que sí, yo siempre, por ahí algunas veces decimos es un encuentro boutique porque es chiquito, tan personalizado, donde estábamos juntos, donde todo se escuchaba todo bien, la verdad fue entrañable. Y estábamos en ese hotel que estábamos prácticamente solos, o sea, era todo el hotel para nosotros, así que fue, Lindo. fue, Se fue notaba en las cosas que iban compartiendo, se veía algo muy lindo que se sí, estaba gestando también y se sentía desde acá, ¿no? sí, En sí, sí, esta sí, familia y en este todo que somos, se sentía mucho sí. desde acá. Sí, sí, de hecho, vamos, la idea obviamente este año también hay que quieren hacerlo también, pasarlo por ahí en Marbella, pero la historia no es un evento, es seguir la línea obviamente de los encuentros de mar en España, ¿no? Esto viene para quedarse, yo esto lo siento, y ahí sí, porque por algo se está anclando, ¿me entiendes? El encuentro casi a un año y yo le comentaba a Pablo en un momento determinado porque estamos poniendo como para anclar para el año que viene y le decía a Pablo, es que me da la sensación como que el encuentro va a ser dentro de un mes, o sea, fíjate tú lo que es la percepción de la relatividad, ¿no? Del tiempo, o El sea, es tiempo, como bueno, impresionante, ¿no? Cómo lo vive cada uno, ¿no? Así qué que lindo, va, muy qué bien, lindo, muy qué contenta, lindo. muy contenta. Elena, le entrego el Ah, espacio vale, a Pau a para que Pau.
Bueno, Vale. gracias. Ella sí, se queda ahí cebando unos matecitos y obviamente le invitamos a Dale, que pueda aportar todo lo que sienta. Por total, algo está el triángulo de las totalmente, Bermudas acá, así que es perfecto total. de esta manera, ¿no? Sí, gracias por esa petición, es verdad, de Instagram, Miriam, muchas gracias. Vamos a... Genial. Bueno, un poco como contábamos antes, y hubo ahí un cortocircuito, ¿no? La Sí, idea de este espacio de autonautas que está, nada, llevado a cabo desde hace bastante tiempo por Analía y por sí, Seba, que te doy las gracias nuevamente, yo eh, también. es entrevistar, ¿no? Consultores que podamos entrevistar a consultantes y que nos cuenten un poco cómo llegan a la bioexistencia, cómo están siendo sus procesos. Sí, hoy tengo el honor de entrevistarte a vos, Ele, que además de ser consultante, sos consultora, así que es una hermosa charla de entre colegas. Gracias por estar acá también A y ti. seguramente te voy a encontrar en alguna partecita de mi historia, ¿no? En este otro que no existe y en estos fractales que somos, eh, como pienso siempre y sostenemos todos, ¿no? En esta familia Humano Puente es cuando charlo con un otro tengo noticias mías, ¿no? Así Total. que alguna partecita mía vas a tocar seguramente con tu historia y con todo lo que nos cuentes hoy. Seguro. Mira, yo justo hoy he tenido a mi consultante, una consultante tengo solo, y he salido tan contenta, ¿no? Cuando te encuentras tanto en ella, ¿no? Cuando cierras los ojos con ella y dices, uy, ¿no? Esto, ¿qué me trae, ¿no? Maravilloso, esos 4 primeros pasos. Y yo empecé en la bioexistencia, en realidad, yo empecé como consultante. Bien, eso te iba a preguntar, ¿cómo habías llegado Sí, a la existencia? ¿Cómo habías llegado a Humano Puente? ¿Hace cuánto tiempo? sí, Sí, si quieres sí. contarnos un No, poquito. poquito, no fue, yo creo que hice la apertura, la hice en el 23, en julio del 23 creo que era, o sea que tampoco es tanto tiempo, pero anteriormente yo había estado en consulta. Eh, a Bien, ver, ¿y yo recordás tengo... cuál había sido el síntoma que te había traído a esta Sí, consulta? totalmente, totalmente. Tengo buena memoria. Mira, yo arranqué al principio con el motivo por el que yo me asusto, porque yo me voy, me trato de buscar algo en que ya lo había encontrado, porque no soy tan buscadora como encontradora, porque todo me viene. Yo siempre he sentido esa sensación, ¿sabes? De no buscar, sino de, uy, me encuentro estas situaciones, ¿no? Como para trabajar. Siempre he tenido esa sensación de buscar. El buscar siempre me ha parecido algo como externo. Siempre he tenido esa sensación, esa percepción, ¿no? De esto. Y yo en un momento determinado estoy con mi madre y mi madre que sufre un ictus y entonces, bueno, queda como una hemiplegia izquierda y entonces la cuido. Bueno, yo obviamente nací para cuidar y para salvar. Esto es, que quede bien clarito, ¿no? Que era una oreja con patas. Es así, es así. Y obviamente bueno, la cuidó a mi madre, yo vivía con ella en ese momento y fue muy desesperante, fue muy difícil, cuán sanador, igualmente sanador, maravilloso, o sea, por partes iguales, eso, ¿no? Ujú. Pero obviamente en un momento me creó a una madre muy demandante, muy exigente, muy desconsiderada. Yo entonces ya estaba el cuerpo me había biologizado todo eso que yo no presté atención y creo que fue a los 52, creo, tengo 67, tengo un broncoespasmo. Y sé que ese síntoma, fíjate, en vez de asustarme, tuve una sensación de mucho rechazo, de sentirme una enferma crónica. Yo soy enfermera, trabajé en el mundo médico, siempre tuve claro que quería estar al lado de los pacientes, porque yo soy la primera eh, promoción universitaria de enfermería.
que me acordaba estos días cómo relacionas, ¿no? Como cosas que han estado ahí y de repente te van cayendo fichas ahora, ¿no? Porque cuando os decía, hago abro como este campo, ¿no? Se instala este encuentro de mar aquí en España. Yo cuando me presento para estudiar enfermería, quedo fuera y entonces con unas cuantas personas de ahí, era mixto, me acuerdo en ese momento, nos encerramos, hacemos un encierro para demandar, solicitamos al Ministerio de Educación, o sea, fue todo un movimiento y conseguimos que se abriese la primera escuela universitaria de enfermería en la Universidad de Medicina de Vitoria, donde yo vivía, ¿no? Donde yo nací. O sea que ya ahí es como siempre estas cosas de abrir espacios que no existían, ¿no? Me daba... Abriendo caminos, abriendo caminos. Claro, además eso fue como, sí, efectivamente, era como a los 17 y ahora a los 67, o sea que todo está en ciclo, ¿no? Sentía eso, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Cuando te van cerrando las cosas. Entonces, bueno, con esta madre, claro, yo al mismo tiempo tenía procesos a veces de una neumonía o mis procesos de asma, ¿no? Y me acuerdo que un día me desesperé, que me desquicié, ¿no? Y me llamaba y me me acuerdo que tuve un episodio totalmente violento y cogí un portarretratos, ¿no? Estaba mi madre en la cama hospitalaria, que estaba en casa, y le tiré el portarretrato sobre las piernas, ¿no? Por supuesto, no le hice nada, pero yo recuerdo, además yo me acuerdo que le dije, ¿me tienes miedo? Y ella me dijo, no, me das pena. Esa frase, ¿no? Y yo me asusté. Sí. Y además me asusté, ¿sabes? Yo me asusté de verme violenta. Porque yo vengo de una familia, entre comillas, la que es visible, la que es oficial, pues muy correcta, muy de quedar bien, muy de imagen, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo entendía siempre todo, en fin. Luego me aparece la rea por ahí, ¿no? Pero te quiero decir, me asusté mucho de ese episodio, ¿no? Mi madre tan correcta, muy de evitar el conflicto. Vengo de una familia donde obviamente se respiraba esa atmósfera tan violenta que produce el silencio y lo no dicho, ¿no? Porque uno dice, ay, qué calma todo, ¿no? Y lo hablaba el otro día con mi hermana también, ¿no? Yo no veía nunca a mis padres discutir, porque además vivíamos en un territorio también que estaba ocupado por una hermana de mi madre, ¿no? Así que ahí están todos los datos del asma. Y entonces entre ellos no discutían, pero tú notabas que entonces no te dabas cuenta, ¿no? Pero es lo que os comentaba, que desde algún lugar soy consciente ya a lo largo de mi ciclo de consultas con Andrea Salustio, pude ver cómo yo respiraba esa atmósfera violenta, sí, irrespirable, ¿no? Entonces, claro, yo me asusto cuando me veo violenta, ¿no? Y fíjate, yo me había psicoanalizado en Buenos Aires, por supuesto. No vas a pasar por Buenos Aires y no te vas a psicoanalizar. Entonces, pero la verdad que fue un proceso maravilloso, porque en el año 1889, obviamente no existía la bioexistencia, estaba bastante lejos de existir, y yo hice un psicoanálisis ortodoxo y me creé al mejor psicoanalista, porque siempre lo digo, y yo creo que ese fue, aparte de otras cosas inconscientes, para mí ese proceso de psicoanálisis, donde el primer año yo hago todo mi proceso por sueños, que los sueños son la vía regia al inconsciente, ¿no? Me quedaba apabullada de decir, hostia, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Entonces, esto tiene que ver cuando yo tenía ahí 3 años. Entonces, cuando yo en un momento lo salto, ¿no? Cuando lo del broncoespasmo, yo lo único que le dije a la médica era, no quiero que me tapes el síntoma, no me mediques. O sea, eso sí que lo tenía claro. Que en tu sabiduría interna, ¿no? Ya sin tener tanta información, sin que existiera la existencia consciente, había algo que te decía,
hay algo que, no, que me dice que no quiero tapar el síntoma, que quiero hacerme cargo de lo Claro, que me está pasando, ¿no? claro, pero además yo venía, chicas, ahora lo veo, voy mechando, por ahí igual no es muy prolijo y muy ordenado, pero eh, yo recién ahora, fíjate, siento que después de ese ciclo de 3 años con Andrea, lo que sentía ahí, aparte de otras cosas, fue reconectar el cuerpo. Ujú. Yo no tenía conexión con el cuerpo. Por eso el psicoanálisis me venía bárbaro, ¿no? Pero, claro, el cuerpo era para mí un territorio totalmente peligroso por todo mi ancestralidad de abuso y violencia. Eh, por un episodio que también yo tengo a mis 3 años, donde casi muero literalmente por una perforación de apéndice, o sea que yo tuve una peritonitis. Y tengo esa escena muy codificada, que me está viniendo mucho ahora, mucho en el psicoanálisis, siempre aparecía esa escena de esa peritonitis. Y, y ahora puedo ver esa bebé de 3 años, que es la que siempre estoy rescatando, ¿no? En esa oreja con patas, eh, que durante toda la noche ella llora, esto lo he podido visualizar, y además es que recuerdo hasta el olor, al día de hoy con 67 años, el olor, por ejemplo, de la máscara de oxígeno de anestesia, cuando me pasaron con 3 años. Wow. Cómo se graba, es impresionante eso, ¿no? Claro, claro. Dices, y, y entonces veo a una madre, ¿no? Yo he ido a alguna línea de tiempo ahí, y yo le decía, mamá, 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 agárrame, mamá, mírame. Y mi vieja, luego yo veía, obviamente que mi vieja estaba rezando, pero esa bebé sintió que nadie la miró, que nadie la veía, que ese dolor inmenso que tenía el apéndice perforado no era suficiente para ser vista. Entonces, si tú no eres vista, no, es como que siempre yo he sentido que he tenido que estar haciendo algo por los demás, ¿no? Para Para recibir ay, esas espera, no me miradas, ¿no? sale, De alguna manera. para existir, Claro, claro. para existir. O sea, yo no se me veía. O sea, claro, ahí aparece todo eso, ¿no? Entonces, claro, toda esa escena ya arranca mucho y, y cuando yo voy, obviamente, con todo este tema del asma, y le digo, no me tapes el síntoma, y entonces, bueno, tengo un proceso impresionante porque yo me he visto en situaciones claramente, por ejemplo, de cuando venía, yo veía que cuando llegaba a casa, cuando iba a estar con mi madre, el bronquio reaccionaba. ¿Viste? Cuando hay escenas, porque de repente salía, tal, estaba, y me sentía bien. Volví hacia Claro. casa y de repente el bronquio me hablaba, yo no le daba bola, o sea, no permitía escucharlo demasiado, hasta ahí, ¿no? Y me acuerdo una escena perfectamente que yo estaba en un salón y mi madre estaba viendo la televisión en otro sitio y viene a saludarme a la noche y se me queda, como digo yo, como un pasmarote quieta y entonces empiezo a notar y ella callada, ¿no? No quería interrumpirme y yo de repente noto que el bronquio se me cierra. Luego ahora veo claramente esa asociación de esa madre, ¿sí? Quieta, sin decir nada, en silencio y no viéndome, ¿no? ¿Cuántas veces se me ha venido esa escena ahí repitiéndola y ahí empiezo yo y impresionante y yo no tenía el Ventolin y nunca lo usaba porque sentía con toda la certeza que eso era emocional, ¿no? Y me acuerdo que utilizaba un óleo 61 de Just y me empezaba, yo hice reflexología. Y en un momento después de la enfermería yo hice psicología social y hice reflexología y ahí es donde empiezo a conectar con el cuerpo y empiezo a ver que todas las emociones, ¿no? Están ahí representando, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que empezaba a notarme esta sensación como que ahogaba, empezaba a respirar cortito. Era eso, empiezas a respirar cortito, ¿no? Claro, claro. Y a encoger como
te pones como tipo pájaro, ¿viste? Como te proteges y el pulmón se te queda, el bronquio se te queda ahí protegido como en esto, ¿no? Y yo me acuerdo que me daba el óleo y decía, empiezas a respirar, y empezaba a respirar y empezaba a respirar y tomaba aire, era impresionante. Entonces, después de mucho tiempo veía que efectivamente, ¿no? Podía atravesar ese, pero es impresionante la sensación que es morir, porque yo eso lo he sentido cerca, ¿no? Esa sensación de que no que te falta el aire, ¿no? Y que porque no lo quieres soltar. Que además es eso, ¿no? Porque Qué lindo esto que traes también en poder de a poco empezar a conectar con el cuerpo y darse cuenta que había un mensaje, ¿no? Que es lo que siempre traemos acá a la bioexistencia y es lo que a todos nos trae. En primer lugar, mirar ese síntoma como esta cosa que odio, como algo que no quiero ver, y de a poco nos empezamos a mirar y a traer esto de, che, pero hay un mensaje atrás de esto, ¿no? Y tu sabiduría, había una parte que decía, no quiero no lo tapes, quiero hacerme cargo, no me quiero mirar qué tapes. historia hay acá. Yo sé que acá atrás hay un tesoro, no sé qué es, no sé ni cómo lo voy a encontrar, pero que de alguna manera te estaba trayendo, ¿no? Toda esa información. Y esto te iba a preguntar, más allá de ese broncoespasmo o de ese asma, ¿no fue esto lo que finalmente te termina trayendo a la bioexistencia, sino más bien el susto este que te pegás por la violencia? Tal cual, ¿O cuál fue? total. Sí. Fue eso. Yo, mira, había visto un video de, cuando empiezo con esto del broncoespasmo, entonces digo, no me tapes el idioma, entonces veo, ¿no? Me aparece Corbera, pero a mí Corbera lo empiezo a escuchar un poco y de repente me salta el disquete de una manera. Cuando le veo el curso de milagros dije, no, nada. Y entonces empezaba pues alimentación, tal, bueno, todas esas historias. Y en un momento estoy con el móvil y me aparece Pablo Almazán en un video que siempre digo espectacular de columna vertebral, que él va describiendo vértebra por vértebra, de alguna forma todo, ¿no? El tema de la comunicación, todo. Y yo, que en el tiempo donde estuve en España, que tengo varias etapas de enfermería, me fascinaba quirófano, pero me fascinaba neurocirugía, que nadie quería estar ahí, y a mí me fascinaba como con la sierra y ver todo tan preciso, tan minúsculo, toda esa cosa, esa precisión, viste, todo tan perfecto, ¿no? Y yo decía, qué impresión, ¿no? Porque yo qué sé, los traumatólogos son como carpinteros, yo como digo, ¿no? Digo, empiezan con el martillo, taca, 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 taca. Pero me gustaba mucho la precisión, por eso me fascinan los relojes también, ¿no? Esa cosa de esa maquinaria perfecta, ¿no? Que es tan sincrónico, que no puede ser, no hay nada, ¿no? Que es tan perfecta esa maquinaria, ¿no? Que somos nosotros, obviamente, ¿no? Y me acuerdo efectivamente eso, y veo ese de Pablo y dije, impresionante, pero bueno, quedó ahí. Pero cuando de repente yo me asusto, yo dije, tengo que hacer algo con esto, no. Y dije, ¿y este tipo? Fíjate, ¿y este tipo? Dije, entonces lo busqué y me metí, ni filtré, no tuve necesidad de ver 80 videos de él. Hay algo que mi inconsciente conectó con él, clarísimamente, ¿sabes? O sea, hay una conexión perfecta desde esa época de los sueños para mí, ¿no? Y la vía regial inconsciente, dije, y trabajaba con el inconsciente, dije, es ahí, sin pensarlo. Fue muy intuitivo. Hay algunas decisiones en mi vida tan intuitivas, tan perceptivas, que son maravillosas, que son las que obviamente me están haciendo transformar y sanar mi historia y mi vida, ¿no? Así que en ese sentido yo tengo mucha certeza en eso en mí, ¿no? A pesar de ser muy complicado en mis procesos. Pero No, pero sí. como también traer esto, ¿no? Cuando uno tiene la certeza, esas cosas que no sabemos explicar, pero que sin embargo sabemos que es por ahí, tenemos la certeza, y que entiendo que más allá de, obviamente, haber llegado a Manu Puente es un montón, siguiendo toda esa certeza y esa intuición, y también tiene un poco que ver con el momento en el que uno tiene que elegir un consultor, ¿no? Porque somos muchísimos, que también uno se deja guiar por esa intuición de decir, no sé por qué, pero voy a ir con esta persona a trabajar, ¿no? Y en esa resonancia también terminamos descubriendo esto que hablábamos al principio, ¿no? Que el otro no existe, que el otro viene a traerme un pedacito mío para sanar, pero que es perfecto también decir, entre tantos elijo a este consultor, a esta consultora,
¿no? Sí, 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 sí. Sí, yo ahí recuerdo que empecé con una persona que vivía en Santander y bueno, pero tenía, claro, yo ahí, no, creo que, no era consultora. Eh, de alguna forma estaba como trabajando un poco a la vieja usanza, ¿no? Porque yo pasaba de una línea de tiempo a Reorixi y yo qué sé, ¿no? Claro, Y, en el mismo método, digamos. eso es. Y yo le escucho a Pablo en un video que dice, si su consulta, pero es que fue perfecta para mí, para mi desconfianza y para todo, y para mi resistencia, porque entonces, si ustedes están viendo que no hacen este proceso, como diciendo, con el consultor, ¿no? Tienen que seguir como estos lineamientos. Y yo dije, y esta mujer me está mandando para no sé dónde, etcétera, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que lo que sí que fue, se lo pude plantear. Y dije, oye, que he escuchado esto a Pablo y tal, no sé qué. Ah, pues ya lo voy a escuchar. Bien, ella obviamente sentía que era así, hasta ahí. Es muy difícil también a veces como desaprender y dar vuelta, ¿no? A veces es más fácil aprender de entrada que cuando ya tienes como otras bases, ¿no? Como de retroceder o hacer una. Y entonces yo sentí en ese momento, hubo un detalle donde yo dije, uy, esta mujer no me va a poder acompañar. Sentí que había miedo, ¿sabes? Porque a mí iba a escenas donde yo tenía una escena, por ejemplo, de mi abuela Plácida, de la que yo soy, por supuesto, ¿cómo se llama? Doble, yacente, y además en esa escena, mi abuela, que tiene también que ver, eh, es como un rompecabezas lo que estoy haciendo, porque es todo tan deslavazado, pero al final es como, se va a ver el rompecabezas, ¿no? Porque esta abuela, Después todo armadito. veo perfectamente, tiene dos mellizas, tiene una gestación, mi madre ya había nacido, tenía 2 años, mi madre, que también se va a entender algo ahí, y nacen esas mellizas y una muere a los 17 días y otra muere a los 34 días. Y, y voy a esa escena y entonces yo me acuerdo que estaba con esas bebés muertas y no podía despegarme de ellas. ¿Viste? Yo creo que ella se asustó. Dijo, no la puedo sacar como de ahí. Yo no. Me decían, pero bueno, entrega esas. No. Y empezaba otra vez en un llanto infinito, ¿sabes? Ahogándose, que mi abuela se terminó ahogando en sus propias flemas. Esa fue su muerte. Qué perfecto esto. Por eso, ay, Para se todo me el pone. síntoma, ¿no? Sí, Sí, totalmente, totalmente. porque es así, Después ¿no? pasa todo lo que nos vamos encontrando, ¿no? Dentro de la consulta, cuando llegamos con un síntoma que uno piensa que esto es mío, bueno, es algo mío y nada más, y nos vamos dando cuenta de cuántas Total, historias hay, ¿no? Con ese ahogamiento, como es tu caso, desde dónde se viene sosteniendo esto, desde dónde vengo yo claro, creando todo este clan con todo ese claro. ahogamiento solamente para venir a mirar esta historia y trascenderla, ¿no? Claro, totalmente. Era una abuela, yo he ido a Reolixi y ha sido una niña abusada, obviamente, por su padre. Un tipo que manejaba su economía, pero le gustaba el pirriqui, bebía, y recuerdo perfectamente, os voy a asociar algo, en mi historia, que la entendí después, esta abuela eh, se quedaba cuando tendría 6, 7 años, ¿no? Y a determinada edad, a determinada hora, ella se ponía como muy alerta porque sabía que a esa hora solía llegar el padre y se ponía a escuchar si subía por las escaleras, que eran de madera y crujían, ¿no? Y yo pude ver cómo esa abuela, para escuchar mejor, dejaba de respirar, Qué maravilla. contenía la respiración. Y yo, y yo me he visto en algún momento de adulta, pues ducharme y tal, y darme crema y no respirar. Yo digo, respira, pero no habiéndome dado el broncoespasmo, pero yo decía, pero respira, ¿viste? Cuando digo, me estoy aguantando la respiración. Y luego, ahí, por eso te digo, que hostia, si es que es de ahí, esa Claro. respiración contenida, esa respiración cortita que yo noto ahora también, ¿no? En determinados momentos, ¿no?
Y ahí me Ahora, viene toda. Elena, lo que es destacable, cómo elegimos nosotros todos los paquetitos de datos que tenemos que Total, portar, el árbol genealógico, esa abuela, esa madre, ese padre, para poder sanar esto que traemos tan total, fuerte, total, ¿no? Y total. cuando vos contabas esa escena en tu casa, ¿no? Donde todo era correcto, no se hablaba, ¿no? Ujú, Pero se sentía, y yo sentía como cuando estás en una casa y empieza a entrar la humedad en las paredes, y uno ujú. le pone un poquito de pintura y sigue, ¿no? Y lo mueve, Claro, pero esa humedad va entrando sale. en algún momento, va a ser esto como hizo esa nena de 3 años que explotó en una apendicitis porque había que sacar un poco de todo eso feo que estaba ahí adentro, ¿no? Sí, 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 Pero sí, sí. cómo Es tenemos, perfecto. tenemos los Exacto. ancestros que necesitamos, Perfectos, son los perfectos. son los Perfectos, perfectos. Yo con Andrea nos quedábamos bastante, no sorprendidas obviamente, pero del grado de violencia y de abuso sexual que había en el clan. Impresionante, impresionante lo de esta abuela, ¿no? Entonces, claro, es eso, ¿no? Una vida tan, de una respiración tan contenida, de mucho sacrificio, ¿sabes? Yo siento por la rama materna, lo que he podido visualizar es esto, ¿no? Sacrificio sin límites, ¿no? Eh, Porque esa madre pierde a esas dos bebés, se desconecta. Claro, yo luego también entiendo, Esto te iba Mine, a traer, Ele, qué bueno que lo menciones, ¿no? Porque cuando estábamos charlando al principio traías esto de yo estaba desconectada del cuerpo, ¿no? total, Y cuando claro, llegás a todas esas historias, entendés desde dónde ahí necesitabas estás, desconectarte de este cuerpo para no sentir todo eso, ¿no? De dónde, sí, qué mecanismo de defensa, qué mecanismo aprendió mi cuerpo, mi inconsciente biológico, que para no sufrir me tengo que desconectar, ¿no? claro, Y es claro. maravilloso, ¿Cómo ¿no? Porque va? llegamos a consulta con todo esto, fíjate, ¿no? Con un solo broncoespasmo llego acá o con un miedo y se abre un abanico de tanta información, y uno dice, todo esto lo estaba viviendo y nunca supe ni siquiera de dónde venía, cuán sesgados Tal cual, estamos, ¿no? claro. ¿Y cuánto ves ahí desde dónde viene viajando? ¿No? Exacto, exacto. Eso es impresionante. Yo te digo que, bueno, fue un ciclo maravilloso. Hay muchas cosas que algunas veces hablo con Andrea, porque obviamente la amo, y a Gus, y hay cosas que veo que ahora estoy pudiendo, como, viste, visualizarlas. Porque es como un efecto, como digo yo, de medicación con efecto retardado, de liberación prolongada. sí, ¿Viste? Para mí, Sí, tal cual, igual. el ciclo con Andrea fue un ciclo de muchas cosas en el momento, ¿no? De trabajar territorio, pero ahora estoy visualizando como uniendo, como viendo todas esas redes, ¿no? Vinculares, donde de alguna forma puedo visualizarlo como mucho mejor, ¿no? Esa desconexión, impresionante, ¿no? Es como que lo puedo materializar ahora también mucho eso, ¿no? Claro. ¿Ese ciclo ya Esa lo terminaste? liberación. ¿Ese ciclo ya lo Ese terminaste? ciclo lo terminé en diciembre, el 22 de diciembre, me acuerdo perfectamente, y fueron 3 años con André. Y anteriormente había tenido esta otra consultante que siento que ella se asusta, ¿no? Porque no me puede salir, y yo poniendo cabeza y de alguna forma cagada de miedo, y digo, y si esta no me puede sostener, ya está, me voy con otra, ¿sabes? Y tendría que ver con mi resistencia también, ¿no? Uno elige. Y yo me acuerdo que con Andrea y Gus los escuchaba en Puentes para Despertar, y me acuerdo que me encantaba, y además yo decía, y además la voz de Andrea, que era como, yo sentía que era como un regazo de madre, ¿viste? Con esa cadencia que tiene en el hablar y así.
Y entonces me acuerdo que le llamé y dije, va, no creo y tal, porque tendrán mucha gente, pensé lo mismo, así, ¿no? Y me acuerdo cuando esto me contestó y me dijo, sí, puedes trabajar con Gustavo o conmigo. Yo le dije, mira la frase, no, contigo, los hombres me dan miedo. Frase, ay, se me está respirando todo el cuerpo, chicas, con este libro. Era eso, le dije, los hombres me dan miedo. Y la abuela Plácida viajaba, obviamente, diciendo a mi madre, por supuesto, y de mi madre a mí, y a mi tía, que es mi madrina también, esto de no, mirar para abajo, no miréis, no hagáis contacto. Si os dicen algo, vosotros nada, ¿no? O sea, no prestar atención. Y yo, siendo bastante mayor, es verdad, yo no hacía contacto, yo no miraba a los tipos. Yo me acuerdo que cuando me psicoanalizaba, una vez, pues no sé qué estábamos hablando, porque si precisamente una de las cosas que trabajé en psicoanálisis era desplegar la feminidad, porque yo estaba totalmente polarizada en masculino. Obvio. Claro. A mí que, Ese yin y yang, ¿no? Que lo vemos todo el tiempo dentro de las consultas, ¿no? Que si estamos parados hoy ahí acá está, es porque algo tuvo que haber pasado en la otra polaridad, ya sea en mi efectivamente, historia o en la historia de algún ancestro, ¿no? Que no deja de ser mi eso propia es, historia también, que pero es que lo uno, encontramos eso es, siempre está esa sí. historia también ahí dando vueltas. Sí, era impresionante. Ay, no sé qué, esto que algo se iba a comentar interesante y de esto de la polaridad. Ay, ¿qué era? No me acuerdo. Bueno, no importa, ya esto, ¿no? Esto, Eh, todo lo que has comentado es súper interesante. Te cuento que ahí están saludando, te dicen que sos valiente. Kevin. Andrea, Ay, Victoria. gracias a todos Ay, divina participando. Victoria. Victoria es participante de Costa Dorada, una valiente, una topadora. Vamos, ahí somos todas como locomotoras. La adoro a Victoria. Así Fíjate que, que está pasando el tiempo velozmente, ya sí, son, ¿no? Es que yo son me enrollo, pero, Y podemos estar mil pero años sí, hablando. estamos ¿Sabés 1000 años. qué Entonces, te quería preguntar esto, Ele? Digo, ¿cómo empezó a cambiar tu vida a partir de que empezaste a hacer tu ciclo de consultas, ¿no? Ese primer ciclo de consultas. Obviamente entiendo que fue enorme todos los cambios, tanto que terminás después siendo consultora, ¿no? sí. ¿Qué recordás de ese proceso? ¿Cómo sentiste que fue cambiando tu vida? Tanto ese proceso como seguramente ahora también estás en consulta y qué vas notando, qué fuiste notando, qué te atrapó. Mira, yo seré lo hablaba, no sé, el otro día, me preguntaban las chicas también, ¿no? Para mí, igual yo hubo como cambios que realicé, ¿no? Dentro de la transformación. Para mí la transformación es como un proceso, tampoco veo como algo que termina, ¿no? Entonces, yo para mí sigo estando en esta transformación, ¿no? Que está totalmente Constante, abierta. igual. Yo la siento abierta. Entonces, eh, no sé, para mí, por eso os decía, para mí ha sido, ahora me doy cuenta, ¿no? De empezar a sentir el cuerpo, que durante este primer, para mí, sí, de rescatar, que parece súper chiquito, ¿no? Súper sutil, pero yo me he reconectado con el cuerpo y con el sentir. Esto fue para mí el encuentro del ciclo de consultas con Andrea Salustio. O sea, ha habido, claro, por supuestísimo, obviamente, muchos cambios, ¿no? Tema territorio, ni os cuento, pero yo me doy ahora cuenta que empieza ahora el ciclo de consulta en economía con Adrián Leiva y puedo ver, estoy como, por eso te digo, es como que todo lo trabajado con Andre Como más fuerza me todavía, va, ¿no? me va alcanzando, ¿sabes? Cuando te calzan todos las piezas del rompecabezas, track, pero ¿por qué? Porque estoy sintiendo el cuerpo, chicas, estoy sintiendo el cuerpo. Tuve un día una consulta con Adrián Leiva y al día siguiente me dolían los ovarios.
a mí los ovarios, yo viví 20.000 años, bueno, no 20.000, pero que yo no notaba los ovarios, chicos, que ser mujer, o sea, no existía, En esa polarización, ¿sabes? ¿no? Claro, claro. Claro, claro. O, por ejemplo, sí, yo he perdido, por ejemplo, piezas en algún momento dentarias, no sé si se dice dentales o dentarias, donde yo iba al dentista porque me voy todos los años a hacer una revisión y me decía, me hacía una placa y me decía, pero ¿esta muela no te ha dolido o no? No me dolía nada. Mira el cuerpo, la Sí, 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 la disociación. desconexión total, claro, claro. De no sentir dolor, Entonces, ¿no? nada, de no conectar con el sentir, de eso es totalmente mental. Por eso yo digo, para mí ese día que salgo de la clínica y la tipa me dice, toma Ventolin, yo recuerdo perfectamente que salgo y además me agacho y empiezo a sentir como unas ganas de llorar, una tristeza y digo, uy, la debilidad, ¿sabes? Como totalmente vulnerada. Claro. Ya no era esa mujer, ¿me entiendes? Y fue la primera vez que tuve miedo, chicas. Me conecté con el miedo. 52 años. Qué bueno. Porque Qué lindo hasta que entonces era una kamikaze. ¿Viste? Cuando haces cosas te las impones. una Pum. pared, Yo he ¿no? hecho, Era una armadura y nada más. claro. Y haciendo un montón de cambios, me voy a Buenos Aires, hago, sí, cosas de un grado de autonomía importantes, ¿viste? En una familia, en un clan donde nadie estudió y yo estudiaba, donde tenían todos novios y yo tenía 20 novios, 7 amantes, te quiero decir, y seguía, ¿me entiendes? O sea, y hacía psicoanálisis que en ese momento, o sea, no se hacía, ¿no? Y otras muchas cosas, ¿no? Y bueno, la bioexistencia también. Vengo de una familia terriblemente enjuiciadora, crítica. Y entonces esta visibilidad también es yo diciéndome, tú eres demasiado natural, o sea, como un alma arrojadiza, ¿no? Entonces, claro, para mí respirar, hacerme visible, ocupar un espacio, ¿no? Era terriblemente peligroso y a mí, pues ese primer ciclo de consultas, empecé a visibilizarme, empecé a ocupar espacio, a sentir que mi territorio no quiero que me lo invada nadie, hasta el punto de, yo estoy viviendo aquí en la playa y me compré este departamento y viste que en mi familia, una casa en la familia es la casa de todos, eso pasaba en mi casa, ¿no? Que venía la gente de fuera y se quedaba en ese territorio Claro. Un y es territorio. Muy perfecto totalmente para que apareciera ese síntoma, ¿no? perfecto. Y en esta casa la gente pensaba, y hasta yo, pues que bueno, que la tenías que abrir, ¿me entiendes? Y es el día de hoy, haciéndolo conciso y corto, después de años, con bastantes historias con mi hermana, que mi hermana está aquí ahora pasando 15 días en un departamento que se ha alquilado. Acá no entra más nadie, ya aprendí, ya entendí, ¿no? Claro, y luego le invito, va a estar una semana, pero lo que ha llevado con eso, todo un proceso, que esto fue totalmente con Andrea, de traerla, de discutir, de que ella no entendiera que esto, que era, y yo priorizarme, y yo decir no, ¿sabes? O sea, decir no, no sostener, dejar de escuchar, y que no me pase nada, porque esa bebé grita desesperadamente, ¿entiendes? Necesita ser la salvadora, porque si no, no muere. Entonces, ostras, dejar de sostener a la gente, de salvar, de escuchar, ¿no? Ese rol que solamente estás permitiendo, que te está permitiendo vivir, ¿no? Y respirar y soltar. Bueno, eso es el efecto de liberación prolongada de 3 años, ¿no? Que se han ido como acomodando las cosas, ¿no? Así que impresionante y ahora pues feliz también con economía. Bueno, obvio, para seguir destrabando cosas. Sabes que me quedo con dos cosas. Una de ellas es traer también un poco esto de cuando uno llega a una consulta, viene con un síntoma en particular, ¿no? Como puede ser tu caso, que llegás con un broncoespasmo o lo que sea, y cómo se empiezan a destrabar un montón de otros síntomas. Por eso cuando llega alguien y empezamos a completar esa planilla de che, ¿qué otros síntomas tenés? Y que probablemente ese síntoma por el que yo llego acá sea lo último que se destraba, pero que tu vida empieza a dar un vuelco
interesante y te empezás a dar cuenta de que había un montón de otras cositas que se empiezan a destrabar primero, ¿no? En esto que vos Sí, sí, contabas. sí, Yo sí. llego con un broncoespasmo y de repente empiezo a conectarme con el cuerpo y de repente empiezo a poner límites y de repente empiezo a ver un montón Claro. de cambios también, ¿no? De cómo Sí, la sí, vida sí, se empieza sí. a transformar íntegramente y esto es lo que rescatamos también en la bioexistencia, de que no es solamente venir a sanar el síntoma, no es el objetivo que el síntoma se vaya, que desaparezca, sino que la vida sea otra, completamente distinta, a partir de poder entender y comprender todo lo que había Ujú. detrás de ese gran mensajero, ¿no? Sí, sí, además yo sentí claramente con Andrea, yo podría seguir haciendo un ciclo, totalmente de asma y respiratorio, porque tengo por todos los lados un tema totalmente de respiración. Mi abuelo murió de un enfisema, la abuela ahogada, o sea, tengo para volver a hacer otro ciclo, os digo sinceramente. Como de economía puedes hacer 80.000, puedes estar toda la vida, ¿no? Pero yo hay, claro, yo por ejemplo tenía muchísimo bruxismo que eso aflojó un montón, ¿no? Claro, Eh, claro, que, claro. que tiene que ver totalmente, obviamente, con el asma, ¿no? Con esto de apretar los dientes, yo me notaba Ujú. efectivamente, ¡buah!, metiendo el paladar, la lengua en el paladar, como cerrando la glotis. Es terrible. Yo cuando veía esas cosas, ¿no? Y el aguantar, ¿no? Es el aguantar, no, no, porque era madre con un tema de totalmente de sacrificio sin límites, ¿no? De sacrificarse, una madre que no fue vista tampoco por esta plácida, ¿no? O sea que yo ya vengo no siendo vista, ¿no? Y que para sobrevivir tienes que dar a los demás, ¿no? Ser una dadora y sufriendo y además, ¿no? Con cargo, sufriendo con Claro, cargo, ¿no? claro. Un Y, sacrificio. claro, claro, y por parte de mi vieja igual, bueno, que me parece que nos van a rajar de aquí, ¿no? Bueno, No van a ¿Sabes rajar. qué? es que se... Nos van a Antes de, rajar. Quería. te quiero leer algo que Laura Ah, Gracie dice: no sé por qué agarré el celular en este momento, vi, Pau, que estabas en vivo y agradezco la curiosidad porque esta charla que acabo de escuchar es maravillosa. Qué Eso es linda, qué linda. gracias. Gracias, Lau. esa es la Gracias. intuición, ¿no? Que nos lleva a escuchar lo que necesitamos. Es Claro, qué Exacto. maravilla, ¿no? maravilloso. Sí, Qué la verdad bueno. que vamos a tener que ir cerrando, viste Muy que es bien. maravilloso cómo vuela el tiempo. Ya, ya. Cuando estamos en la salsa, nosotros hablando de esto, que Elena, no sé si hablas de vos o de mí. O de mí también, ¿no? Obviamente resuena, ni hablar, eso que traíamos al principio, ni hablar. Sí, Claro, claro, tal cual. Qué bueno, chicas, una maravilla. La verdad que os agradezco un montón. Me siento súper cómoda y además yo antes era como más dicharachera y ahora estoy como más con la misma fuerza, ¿no? Pero pudiéndome mostrar mucho más vulnerada, eh, sin máscara, ¿no? Siendo más íntegra y más honesta, ¿no? Con una, o sea, Es que siempre esa es con la uno, gran ¿no? transformación, ¿no? Entender que todo Ahí ese estás. mecanismo, de supervivencia que tuve que desarrollar, hoy ya no existe, ya lo miré, Sí, ¿no? Y hoy sí, me puedo sí, mostrar sí. un poquito más realmente como soy y que esta es la finalidad también de todo esto. Poder Claro, sin vivir máscara, sin ¿no? tanta Sí, máscara. Exacto, es de precioso. protección. Entonces, por eso te digo, para mí la transformación, cuando tú me dices, ¿qué cosa? No, no, es que fue tan profunda, porque es profundo esto, ¿sabes? O sea, no Ujú. se ve fuera. Yo siempre he sentido eso, ¿no? Fuera, ¿dónde está? Era dentro, ¿no? Entonces, es muy fuerte sentir eso, ¿no? Que impresionante, me encanta, me Totalmente. encanta, me Bueno, encanta. gracias, gracias, Ele. A También vosotras. hermoso haber escuchado todo esto. Obviamente, como dije al principio, una partecita mía que viniste a contar. Así que gracias por todo lo que nos contaste, por todo lo que nos enseñaste también, ¿no? Y por la valentía, sobre todo, de atravesar esos procesos y de contarlos también a este aparente afuera, para que se animen, para que entiendan que acá adentro no hay magia, que simplemente son historias que necesitamos mirar y que Ujú. muchas veces siente uno miedo por empezar a meterse en este mundo y hay que hacerlo con miedo, porque el tesoro que nos Sí, encontramos es una vida totalmente distinta, ¿no? Cuando no somos, nunca cuando empezamos un ciclo de consultas
vamos a hacer de la misma manera que cuando salimos. Tal cual. Además es que Y no se puede yo siempre explicar digo, tampoco, ¿no? Hay que claro, vivirlo, hay no, que atravesarlo. claro. ¿Y qué dices? No dudes, estás mal, no dudes, métete. O sea, no pierdes nada, ¿sabes? O sea, es salir, hay una frase de Pablo que a mí me encanta para terminar, que es esta de, o sea, este paso no, por ahí no te lleva a donde quieres, pero te saca de donde estás. ¿De dónde estás? Y eso a mí me Totalmente. parece, ay, se me respinga. Es así, chicas, eso. Entonces, no puedes dudarlo, ¿me entiendes? Nos lo debemos, además. Es un deber para con uno. El movimiento. Ahí estás, Vivi. Y Pau. Gracias, chica, súper cómoda, ¿eh? Estoy como si estuviera en el living de casa. Tal cual. ¿Viste? Nos invitó a la casa Miri. Qué placer. Ahí chicas. estás. Qué Muchísimas gusto. Haremos otra, haremos otra. Cuando quieran, cuando Vale. quieran. Abrazo. Gracias, tesoro. Espero guardarlo Gracias. bien, las voy a etiquetar y gracias a también a Analía. A Analía y a Seba, un beso inmenso. Sí, totalmente. Un beso Gracias, inmenso. gracias Son a dos ellos también. capos. Dale, Gracias, tesoros. Chao. Gracias, hermosas.